Revisamos ahora información del ámbito internacional. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, llamó a la unidad y la cooperación de los países islámicos frente a Estados Unidos, instando a la salida de las tropas norteamericanas de Medio Oriente. Mientras tanto, al menos 11 soldados estadounidenses resultaron heridos tras un ataque iraní en contra de una base militar. Hablamos en Irak. Para hablar del tema nos acompaña Pablo Cabrera, analista y académico del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido acá a las 24 horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. A ver, ¿cómo vemos la situación en Irán, en Irak, en el Medio Oriente? La presencia de Estados Unidos, hemos visto las inestabilidades obvias de las últimas 3 semanas. ¿Esto va a ser la constante de los próximos, quizás, semanas, meses, esta suerte como ir y venir? Así creo yo. Yo creo que estamos acostumbrados a que en el Medio Oriente las turbulencias avancen un poco y retrocedan y se incorporen nuevos elementos. Hoy día, si bien es cierto, la declaración del líder de Irán es sorpresiva por el tiempo que había pasado en que no se dirigía a los fieles. Hace muchos años. El 2012 fue la última vez. ¿Es común? O sea, 8 años prácticamente han pasado. Bueno, siempre dicen que tiene que haber una gran noticia. Ya. Y hoy día, obviamente, que no deja de ser una gran noticia cómo está cruzado Irán en el tema del Medio Oriente, en su relación no solo con los Estados Unidos, sino que también con Arabia Saudita y con otras potencias regionales que también han tenido alguna participación últimamente en Irán. Yo creo que hablar del Medio Oriente, a veces hay un ministro de Relaciones Exteriores sirio que una vez dijo que si fuera por las declaraciones que se hacen en relación con el Medio Oriente, hace mucho tiempo el Medio Oriente hubiera estallado una guerra y una guerra mundial. O sea, hoy día se ve mucho un intercambio de epítetos, de declaraciones. O sea, hoy día una autoridad iraní también llamó de payaso al presidente de Estados Unidos. De payaso al presidente de Estados Unidos. Y yo creo que esto está dentro de represalias naturales de una disuasión de alta tensión que puso Estados Unidos a Irán con la muerte del general Soleimani. Yo creo que por ahí podemos encontrar esta escalada o desescalada de situaciones que, dependiendo la política interna de los países, también le está poniendo algún condimento, ¿no? Se espera un gran golpe, ese gran golpe iraní. ¿No va a llegar? ¿No sabemos? ¿No llegaría? Mira, no tengo la información de inteligencia, pero me hace pensar de que por las declaraciones y por lo altisonante de las declaraciones parece que ya sería el máximo, ¿no? Ya. Porque después de declarar payaso al presidente de los Estados Unidos, podría decirle que a los europeos que están pegando una bofetada o que están traicionando el tratado, yo creo que puede ser una guerra de declaraciones en que las políticas en el Medio Oriente y en Europa y en otras partes del mundo ya nos empiezan a ser habituales, ¿no? O sea, vamos a ver, por ejemplo, perdón Pablo, el petróleo por arriba, vamos a ver esta inestabilidad que al final nos golpea también en nuestro país. Exactamente. Yo creo que aquí hay un elemento, muy bien ponerlo así, porque yo creo que hay una dimensión geopolítica del tema, hay una dimensión histórica, por cierto, y hay una dimensión económico-comercial, financiera, como la quieras llamar, que repercute más allá del Medio Oriente. Y obviamente también la emergencia de nuevos actores en el escenario internacional. Entonces, creo también que nosotros, al observar eso, de la perspectiva nuestra, tenemos que hacer una diferencia muy grande entre lo que es la realidad del Medio Oriente y lo que son las percepciones de cada uno. Porque las percepciones siempre van con prioridades políticas. Vimos que en Irán hay una presión muy grande contra el gobierno, hay una política interna, tiene problemas de política interna, motivado principalmente por las sanciones de los Estados Unidos. Y si ahora, a la perspectiva que se revuelvan a imponer sanciones desde la Unión Europea, obviamente que el tema se les complica mucho. Con el derribamiento del avión, con las manifestaciones estudiantiles, obviamente. Y por el otro lado, en los Estados Unidos, si bien es cierto, ha estado más callado en esta última escaramuza, yo creo que tiene también que considerarse la dimensión de la política interna, no solo de la perspectiva de los americanos, sino que también de los del Medio Oriente, ¿no? ¿Cuánto afecta un año electoral en esta coyuntura? El año electoral en Estados Unidos. ¿Cuánto va a marcar un poco dentro también de la discusión interna de Estados Unidos y esto cuánto puede afectar también la popularidad de Donald Trump? ¿Cómo puede utilizar eso como herramienta estos meses? Bueno, yo creo que eso podría tener una dimensión adentro de los Estados Unidos. El tema del Medio Oriente, si bien es cierto, esta vez la acción produjo más aprehensiones. Hay un bipartisanismo bastante importante en la política americana con respecto a su política exterior. Si bien es cierto, Trump ha movido un poco
ha golpeado un poco el avispero, ¿no? Ya han habido reacciones. Pero dentro de la perspectiva del Partido Republicano no creo mucho. Yeah. Hoy día alguien decía, comentaba a la hora del almuerzo, de que los republicanos tienen el mandamiento número 13, que es mantenerse unidos los republicanos, ¿no? Entonces, el señor Trump también que vaya por su propio carril. Pero los republicanos estamos acá, Sí. tenemos una elección de por medio, ¿no? La economía americana está bien, el petróleo y la energía son temas importantísimos a la hora de medir qué es lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Yo creo que esa es la dimensión financiero-económico-financiera. Y también el adelanto tecnológico. Yo creo que el golpe que dio los Estados Unidos con un dron de matar a las dos principales personas, a uno se le olvida a veces que el segundo No es solamente Soleimani. Soleimani iba el segundo también, Sí. que podría que el que manejaba Que milicias. pudo haber sido el que pudo haberlo reemplazado. O que manejaba milicias también en el otro lado, que era en Yemen, que se ha hablado poco del Yemen, ¿no? Entonces, que también entra en esta carrera de diferencias entre los equilibrios entre Arabia Saudita, entre Irán, Turquía, Israel y Rusia, más allá de los Estados Unidos. Entonces, el tema del petróleo y la energía tienen mucho que ver en esto. Los precios del petróleo y la energía tienen mucho que ver. Cómo de alguna manera las sanciones no solo afectan a Irán, también por el otro lado afectan a Rusia. Rusia también está con sanciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos. O sea, aquí hay un elemento económico-financiero que incorpora el 60% del gas turco viene de Rusia. O sea, y tienen algunos enfrentamientos ellos y diferencias en lo que se refiere a la aproximación a Siria y en lo que se refiere a la aproximación a Libia y en lo que se refiere también a los temas del Está del todo Yemen. absolutamente... Está todo absolutamente, y en Libia conectado obviamente casi. que no se puede sacar el tema de Libia. Y por el otro lado, que también hay mucha gente que opina que es la emergencia de China en esto, tiene que ver también con los temas de abastecimiento de petróleo. China tiene un gran contrato de petróleo con los países del Golfo. Esto responde un poco, Pablo, también a la lógica que ha adoptado Donald Trump, no solamente con Irán, con Corea del Norte, su lógica en negocios. Siempre, como tú sabes, el concepto de mover el avispero, pero él pega como en boxeo, pega un combo, después como que retrocede, vuelven a ser amigos, da la mano. Es una forma muy de cómo hacía sus negocios y sorprende como que esta poca prolijidad en materia diplomática, quizás. Bienvenida a la prolijidad, dicen algunos, ¿no? Sí. Porque la desprolijidad se está volviendo normal. Se está volviendo normal. Y yo creo que lo que se está volviendo normal, y eso es lamentable, es los conflictos. Ya. Yo creo que casi todos son conflictos y se deberían de conflictos. Y creo que el presidente de los Estados Unidos, por su personalidad y por la campaña que está enfrentando, obviamente que atiza un poco también esto de esta dimensión conflictiva del cuento, que llega hasta el Medio Oriente, llega hasta China por el otro lado, y también nos golpea a nosotros, como tú muy bien dijiste, desde una perspectiva Económica y el petróleo, la importancia que tiene en la cadena productiva en un país, todavía una economía O en sea, desarrollo. como volvemos la a chilena. pensar nosotros, si de una mirada diplomática, una mirada más serena, que se debería hacer en esto, debería haber, yo creo que el tiempo, la diplomacia, una mirada más serena debería ser ver verdaderamente cuáles son las consecuencias que esto puede tener en un momento tan álgido y cuáles son las áreas de influencia que se han reconstruido en el mundo después de esta globalización tan devoradora. Pablo, en ese escenario, ¿cómo tú ves, por ejemplo, lo que vimos en las últimas horas, esta firma del el primer paso del fin de la guerra comercial? ¿Tú tienes fe, entre comillas, usando un concepto católico, tienes fe en que Donald Trump pase a la segunda etapa, esto se concrete, insisto, en un año electoral en que la guerra comercial también le ha traído cierto rédito al hombre, por lo menos en su país? ¿Tú crees que esto llegue a puerto final o, conociendo a Donald Trump, esto es cosa de Sí, de pero su mira, me Twitter? voy a avalar en mis propios dichos. Ya. No es a veces no es muy buena consejera, pero yo me acuerdo de haber dicho que yo era optimista con respecto a las negociaciones entre China y los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque yo creo que efectivamente los chinos tienen hoy día, dada su economía, que también están enfrentando, es la primera vez en un año que reconocen 6,1, que reconocen que ha sido más baja en los últimos 30 años. Un 6,1, aquí estaríamos descorchando champaña. Claro, ¿ah? eso. Pero En bueno. los últimos 30 años. Sí. Pero los chinos han sido capaces, de alguna manera, al estilo, hay que pensar que ellos son orientales y los otros de mucha cultura, ¿no? El tema de la cultura hoy día es muy importante entenderlo. Ellos han sido capaces de golpear a los Estados Unidos en algunas áreas donde a Estados Unidos le ha dolido más en una campaña. Entonces, con Económicamente, dices tú, en el agro, por ejemplo. Claro, con represalias, ¿no? En la zona de Ohio, todo el cordón industrial que vota por voto duro de Trump. Obviamente que él tuvo que hacer algunas concesiones en ese sentido, más allá de que es un acuerdo
quizás es un acuerdo, por eso me pregunta, porque es un acuerdo un poco tenue, ¿no? Sí. De que le diga yo te voy a comprar 200.000 millones en productos agrícolas. Eso puede decir, oiga, viene una hambruna, viene una avalancha o una inundación y yo tengo que rebajarlo a 100. Sí. Obviamente que es frágil. Pero los chinos no, cuando toman la palabra no cambian. Por eso esta vez ha sido más duro. Pero don Donald cambia. Bueno, cambia, pero él está dándose cuenta, de aquí a noviembre yo creo que tiene que ser más cauto. Si bien es cierto, se podrán reír o sonreír algunos, decir a dónde ha sido cauto. Pero uno no conoce la interna tampoco. Yeah. Hay una interna en los Estados Unidos de los servicios de inteligencia que yo supongo que actúan, y también algunos que moderan un poco, que él podrá tener algunas libertades como presidente de apretar el botón nuclear o de decir algunas otras cosas. Pero creo que hay una masa pensante y una masa crítica dentro de los Estados Unidos que está midiendo que las zonas de influencia se están reconfigurando, que Rusia está buscando, sea disruptivamente o sea a través de la amistad y la cooperación, un escenario favorable para él en zonas de influencia de los Estados Unidos también. Mira, cuando China emerge verdaderamente en los 80 ya, ¿sí?, con una política diferente, se dice, y lo dicen públicamente los americanos, es bueno recordarlo, por eso decía yo el sector de la historia también, la historia, sí, reciente y la historia. Dicen que la atención que los Estados Unidos le presta a China es el doble o mucho más que toda la atención que le prestó Estados Unidos durante la Guerra Fría a la Unión Soviética. O sea, eso te demuestra que hay una reconfiguración de áreas, sí, de influencia. Y yo creo que las disputas comerciales, porque no fue una guerra comercial al fondo. O sea, pero un entrevero, podríamos decir. Un entrevero, son disputas comerciales. Y son disputas comerciales serias, obviamente. Pero China, desde una perspectiva de potencia, no potencia, sino que país con todavía, yo insisto que China todavía no es una potencia global, es un país con una presencia global importante. Pero la segunda potencia económica mundial. Bueno, eso sí, pero yo creo que todavía ha pasado muy rápido de país en desarrollo a país ya más desarrollado, ¿no es cierto? Ejerce y ha tratado de ejercer, sí, y está tomando acciones para ejercer y desarrollar y diseñar un área de influencia importante. Yo creo que el diseño de la ruta de la seda, por ejemplo. China es una potencia eminentemente terrestre y su comercio tradicionalmente ha sido terrestre. Antes, en otras áreas del mundo no estuvo presente. Lo que se llama hoy día la iluminación de la cara oscura de la luna, ¿no es cierto? ¿Por qué? En el Medio Oriente no participaba, no estaba ni siquiera en sus prioridades el tema del Medio Oriente. Hoy día está en sus prioridades desde un punto de vista de abastecimiento energético y con una base militar al norte de África que muestra algo, sea un símbolo de algún interés de seguir lo que pasa ahí. Por el otro lado, hoy día, obviamente, los Estados Unidos había diseñado el TPP-11 en el área del Pacífico con una cantidad de aliados tradicionales y no tradicionales, nuevos también, que estaban bien en el área de influencia de China, sin incluir a China. Con el objeto de que el éxito del PP-11, que era eminentemente un acuerdo marítimo, siendo el otro terrestre, sí, evidentemente, obviamente que después se sale cuando los otros empiezan a pedir que se ingrese China, pero las fases o las labores de inteligencia de los Estados Unidos o de diseño estratégico era que China se incorporara después de que el TPP-11 fuera aprobado en los términos que lo había diseñado los Estados Unidos. Y ahí hubo un cambio, pero ¿dónde está el cambio? También China emerge como un eventual presencia en los temas de comunicación, en los temas del espacio ultraterrestre. O sea, es una zona donde el poder no estaba ejercido, no estaba diseñado verdaderamente. Lo tenía quizás los Estados Unidos con las órbitas geoestacionarias y las órbitas de las comunicaciones. Yo creo que el tema de las comunicaciones atizó las disputas comerciales y el tema de Huawei sigue estando ahí y hay una contención. El cable famoso. ¿Eh? Y hay una contención de los Estados Unidos importante hacia países de Corea del Sur, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia. Han recibido presiones evidentes y reconocidas y públicas de los Estados Unidos con el objeto que vayan saliéndose un poco de esta órbita china y de un acuerdo en los temas de comunicación. Minuto, recuerda cuando vino el Mike Pompeo, vino el canciller chino, o sea, no. Pero si yo lo mirara de la óptica oriental china, que también hay que mirar en Medio Oriente también. El embajador que tenemos acá que piensa el diríamos que América Latina entró en el escenario internacional en 1492. Y los otros echaron ya antes de Cristo. Sí. Entonces yo creo que esas disputas históricas del Medio Oriente vienen de siglos antes de Cristo. Y obviamente que el diseño
el diseño de áreas de influencia, el diseño de Oriente y Occidente viene del siglo I, ¿no? Entonces, o de la nueva era. Sí. Entonces, yo creo que esas cosas, hoy día los analistas, más que ser cronistas, deberían un poco fijarse en ese tipo de cosas para entender un poco y ponerse en los zapatos del otro, que es la labor que tenemos en un mundo digitalizado donde hay excesivas noticias, demasiadas noticias, que a veces pasan a ser no noticias o no información. Creo que el deber de quienes comunican es obviamente avalarse un poco también en el juicio de la historia y ponerlo en sintonía con la dinámica de la globalización. O sea, cuáles son los desafíos de la globalización, el cambio de paradigma comunicacional, el cambio, cómo se usa la energía nuclear para fines pacíficos, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un elemento central para entender un poco la política exterior de los Estados Unidos, de Israel, de Rusia y los problemas de los conflictos internacionales que se dan también en la otra área, en las áreas del Pacífico y en el Lejano Oriente, por el tema del Mar de la China, etcétera. Pablo Cabrera, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Podríamos estar mucho rato, un mundo que va cambiando. Pero encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.